Oye, a ver, ¿por qué no explicas un poco? Estamos viendo este auge de movimientos separatistas que en Europa siempre han estado, digamos, Escocia, que ha querido siempre su independencia, el Brexit, Cataluña, y en el norte de Italia, desde los años 90, por lo menos, esta Liga del Norte ha querido separar a Italia, el norte rico, y convertirlo en un estado nuevo, ¿no? Pero recientemente vimos, esta semana, la semana pasada, a dos regiones, las más ricas de Italia, Lombardía y el Véneto, que hicieron un referéndum. ¿En qué consiste este referéndum? Que ellos dicen que no es secesionista, sino de autonomía. Claro. Bueno, en principio no son referéndums secesionistas. Ujú. Efectivamente se enmarcan en un proceso constitucional establecido en el artículo 116 de la Constitución italiana para expandir facultades que normalmente le corresponderían de manera concurrente o exclusiva al gobierno central en favor de las regiones. Como tú sabes, Italia no es una república federal, es una república unitaria y por tanto las facultades con que cuentan los gobiernos locales, es decir, las regiones, los consejos regionales y las presidencias regionales, pues son más bien delegadas por la autoridad central. La intención de estos dos referéndum tenía muy claro la visión de que no podía plantear referéndums de independencia por ser considerados ilegales. La Corte Suprema lo decidió así hace algunos años y por tanto tenía que hacer una pregunta sobre nuevas competencias para las autoridades locales y nuevas oportunidades más bien de hacerse cargo de la fiscalización de nuevas políticas. Claro, en ese Esto sentido, tiene que entonces ver desde luego. a ver, de entrada no son referéndums vinculantes, ¿verdad? No tienen ninguna implicación legal, simplemente hay quien está criticando por el excesivo costo, creo que es 60 millones de euros costó hacer estos dos referéndum y que además no tienen ninguna implicación legal, ¿no? Sí, no, en principio no la tienen y ni siquiera eran necesarios, porque cuando las regiones quieren negociar con la autoridad central mayores facultades, lo pueden hacer sin necesidad de consultar a la población. Para eso son autoridades electas democráticamente y Ujú. así lo está haciendo otra de las regiones más ricas de Italia, Emilia-Romagna, está negociando sin un referéndum de por medio. Pero no nos podemos olvidar que estas dos regiones, que efectivamente son de las más ricas, contribuyen con algo así como el 34% del PIB de Italia, están gobernadas por dos políticos prominentes de la Lega Nord, Sí. que habían sido ministros durante el cuarto gobierno de Silvio Berlusconi. Y estos dos políticos lo que están tratando de hacer era generar mayor respaldo popular a una negociación que de todos modos iban a tener con la autoridad central y tratar de atraerse votos y una perspectiva mejor de cara a las elecciones que vendrán en mayo de 2018, el año que viene, que son elecciones fundamentales y donde están muy mal. La Lega Nord está en una posición bastante lejana, por ahí de la sexta fuerza política, y por tanto, pues supongo que es parte, todo el mundo aquí lo especula, de una estrategia de campaña, más que de una propuesta seria de independencia que no está ni siquiera formalizada y que está cada vez más lejos dada esta transformación también del partido por uno mucho más acomodado al sistema político italiano y la realidad, ¿no? Lo plausible en Italia en este momento. Claro. Entonces, hablas, digamos, de esta preocupación que hay además también de cara a estas elecciones que vienen y de cómo está hoy la Liga Norte, pero hay también otro movimiento que está precisamente en el centro de Italia, el movimiento Cinco Estrellas, en donde Roma ya gobierna la ciudad tal vez más importante de Italia, que también de ciertos sentidos le hace guiños a a la Liga del Norte en su ideología y en sus plataformas, ¿no? Sí, totalmente, y sin embargo en esta disputa están más bien enfrentados. Hay Mm. varios temas que creo que es importante plantear. Uno de ellos es la agenda anticorrupción. La Lega Nord estuvo muy lastimada recientemente por el encarcelamiento de su fundador, Umberto Bossi, Sí. más de 2 años en prisión por haberle pagado la escuela al hijo y haber sacado dinero de las arcas públicas para comprarse coches y casas y todo. Y entonces la verdad es que la agenda anticorrupción la han tenido que recuperar porque de hecho de ahí surge, ¿no? La Lega Nord surge en los años 90 cuando el mayor escándalo de corrupción, digamos el lavallato italiano, ¿no? Que Ujú, son ujú. esto de las manos limpias. Surge justamente como una especie de reacción de limpieza moral de la política.
Y lo que vienen diciendo es que a lo mejor no se trata de dejar de enviar ayuda al sur, que al final de cuentas esa es un poco la oferta de campaña de la Lega Nord, sino dejar de hacerlo vía Roma, porque recordando a Umberto Bossi, estamos hablando de la Roma ladrona, ¿no? Sí. Que eso es esencialmente corrupta y que incluso nos separa a los italianos del norte y del sur arbitrariamente porque les llega incluso a ellos mucho menos dinero del que les mandamos. Por lo tanto, ahí creo que hay un enfrentamiento importante, dado que las 5 estrellas están detrás de un gobierno en Roma que está tratando en principio de tomar esa agenda anticorrupción, pero no necesariamente con mucho éxito, ¿no? Claro. También es cierto que el 5 Stelle estaba mucho más en la contienda de las próximas elecciones que la Lega Nord, entonces quizás es también una especie de esfuerzo de la Lega Nord por quitarle ese lugar al movimiento de las 5 estrellas dentro del, dentro del universo euroescéptico y más antieuropeísta, ¿no? Claro. Oye, conectando un poco con la situación en España y en Cataluña, los líderes tanto de Lombardía como del Véneto dijeron a los medios de comunicación que esto no tiene nada que ver con Cataluña, ¿no? Que no es un movimiento que busca la separación y convertir a estas dos provincias en países nuevos en Europa o algo así. Están tratando más bien de ser muy cautelosos en ese sentido, pero sí hay un sentimiento en la parte norte de Italia de muchos años, como hemos platicado aquí, de secesionismo. ¿No están preocupados en Roma de que se puedan despertar estos monstruos, digamos, nacionalistas que quieran tener independencia y autonomía como consecuencia de estos referéndum en el norte ahorita? Sí, tienes toda la razón. En principio, la determinación actual de las autoridades en Lombardía y el Véneto es decir, bueno, por ahora no. Por ahora estamos realmente buscando autonomía. Sí. Pero por ahora es muy relativo, dado el posicionamiento mismo de qué facultades quieren aumentar. Un asunto absolutamente central es que ambos han dicho que necesitan recuperar mayores facultades en materia de inmigración, lo cual hace sentido con su planteamiento político y programático para las elecciones que vienen y que ha tenido siempre desde los 90, pero que no tiene sentido bajo la Constitución italiana. Esa facultad es del Estado central y apenas tiene algunas actividades concurrentes con las regiones. Por lo tanto, eso podría dar un espacio para un encontronazo fuerte con la autoridad central que en algún momento terminara con una especie de situación pro Cataluña. Claro. Pero por ahora su preocupación me parece que es más mundana y son las elecciones en donde, insisto, su presencia en el sistema político italiano se estaba difuminando cada vez más y a lo mejor esta es una manera en que han encontrado para recuperarlo. Estamos hablando del exministro del Interior, claro. El actual presidente regional en el Véneto y el exministro de Agricultura, el actual presidente de la región de Lombardía, de Berlusconi. Entonces, claramente están en un carril mucho más de astucia y estrategia política partidista que en un asunto a la catalana.